Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual y que seguramente muchos de ustedes han habitado reiteradas veces en estos años. Eh, es un placer para mí, para el equipo de trabajo que integro, no solamente darles la bienvenida a ustedes, sino al profesor Néstor Sanguinetti, responsable de la actividad de hoy, una actividad organizada una vez más por la Inspección de Literatura y Artes Escénicas de la Dirección General de Educación Secundaria. Están con nosotros la inspectora profesora María José Larre Borges, la inspectora profesora Elba Álvarez y la inspectora profesora Rosana Caraballo, a quienes, por supuesto, agradecemos la confianza de habitar nuestra agenda con esta preciosísima propuesta que sin duda es un enorme placer para todos disfrutar hoy. Así que sin más, cedo la palabra a las compañeras inspectoras, organizadoras de la actividad. Muy bienvenidos todos, como siempre, a la Casa de Alicia y muy especialmente a Néstor. Bueno, buenas tardes. Están mis compañeras, Elba, Rosana, si quieren decir unas palabras. Me toca presentarlo a Néstor. Colegas, como quieran, o prefieren hacer el cierre, como ustedes quieran. En realidad preferimos simplemente saludarlos a todos y a todas, agradecer por estar acá, sobre todo a Néstor, perdón, porque en unos momentos estamos todavía en la sede, en Atlántida, y vamos a salir y los vamos a estar escuchando mientras manejamos. Así que queremos saludarlos, agradecerles profundamente. Rosana. Me uno a las palabras de Elba. Agradecidas por esta instancia, por el público, porque todos se tomen un momento para compartir estas jornadas que tanto bien nos hace. Bueno, y nos vamos a mutear, pero estamos aquí atentas, escuchando esta maravillosa ponencia de nuestro compañero, el profesor Sanguinetti. Estoy también, igual que las colegas, en medio de distintas actividades, de biblioteca a biblioteca, porque estoy en este momento en la Biblioteca del Centro Cultural de España, otro preciosísimo lugar que tiene nuestra ciudad capital. Y bueno, y me toca presentar a Néstor Sanguinetti, colega, amigo, profundo, lúcido. Voy a decir algunas breves palabras y tratar de no emocionarme para presentarlo, pero la mayoría de quienes están acá saben a quién vienen a escuchar. Yo no sé si hay otra persona en el universo que sepa más sobre la poesía de nuestra homenajeada de hoy, de la poeta Circe Maya, nacida en Tacuarembó, en Montevideo, pero tacuaremboense de adopción, al revés que Néstor. Bien, bárbaro. Entonces, Néstor es profesor de literatura, como nosotros, y también de idioma español, egresado de ambas carreras, del Instituto de Profesores Artigas. Se desempeña como docente de literatura uruguaya en el IPA y en la UCU, donde también es profesor de español lengua extranjera. Desde el año 2021 integra el Departamento de Investigaciones y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, donde ha participado en varios proyectos referidos a Idea Vilariño, Horacio Quiroga, José Enrique Rodó, Felisberto Hernández, entre otros. Ha coordinado y publicado estudios sobre poetas uruguayas, Cristina Peri Rossi, de la que es un gran amigo, Ida Vitale y también, por supuesto, Circe Maya. Así que sin más, a escuchar a quien interesa hoy escuchar. Bueno, muchas gracias María José por la presentación. Gracias a Beatriz y a su equipo por la invitación también a ser parte de la Casa de Alicia. La verdad es que para mí es un placer también hablar de Circe, una poeta a la que quiero mucho, creo que todos la queremos y la admiramos.
una poeta que conocí en su faceta de docente allá en Tacuarembó y hace tiempo. Las inspectoras dejaron la expectativa bastante alta. Espero yo también estar a la altura de Circe y bueno, de los colegas también. Me propongo en realidad hacer una presentación, ojalá que sea dialogada, no duden en interrumpir si quieren hacer preguntas o comentarios o tienen dudas. Yo preparé una presentación y lo que quiero hacer en realidad es compartir lo que ha sido el estudio de algunos aspectos de la obra de Circe Maya y también presentar algunos recursos para el trabajo en el aula. Creo que por suerte Circe está siendo más estudiada últimamente y creo que eso se debe justamente a la inclusión en el programa de noveno de EBI de esta poeta, entre otras. Si bien no cambió mayoritariamente el programa, sí cambió el enfoque, la lista de autores se mantuvieron, pero bueno, creció. Y Circe Maya, Ida Vitale y Cristina Perirossi son algunas de las incorporaciones que ha tenido ese programa, así es que la invitación en realidad es a leerla y a difundirla en nuestras aulas. Para comenzar, a manera de epígrafe, me gustaría compartir este texto de Circe que publicó en el libro Presencia Diaria y que es casi un arte poética de su concepción sobre la poesía. Se llama Junto a mí. Trabajo en lo visible y en lo cercano, y no lo creas fácil. No quisiera ir más lejos. Todo esto que palpo y veo junto a mí, hora a hora, es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen las palabras. Agradezco también y aprovecho para difundir estas fotografías que gentilmente Gabriel Reed, un fotógrafo amigo, me cedió. Fueron tomadas en el año 2014, cuando con Alejandra Dopico le hicimos una entrevista a Circe y no han tenido demasiada difusión. Así que también me pareció la oportunidad perfecta para compartirlas también. Esto es un pequeño resumen, no se asusten por la extensión, pero más o menos por aquí va a andar la presentación. Me gustaría hablar de algunos títulos emblemáticos de la obra de Circe, algunos más conocidos que otros. Plumitas, su primer libro, que publicó en el año 44. Las primeras recepciones críticas que tuvo la poesía de Circe y las primeras apariciones en la prensa, como en la revista Asir y el semanario Marcha. Voces del agua, un título bastante particular dentro de su producción, y En el tiempo, el primer libro adulto, digamos, de Circe y el que conocemos todos. También me gustaría referirme a la relación de Circe con otras poetas de su generación y anteriores. Por ejemplo, Nancy Bacello, que pertenece a la misma generación que Circe, o Amanda Berenguer, una poeta de la generación del 45, entre otras que aparecerán también en la presentación. No quiero dedicarme únicamente a la poesía. Circe es una poeta, una escritora muy amplia que ha cultivado distintos registros, distintos géneros. Quisiera decir algo sobre Un viaje a Salto, un texto que también se podría trabajar y que se podría incorporar en nuestros programas. Y bueno, referirme a algunos recursos, como por ejemplo los discos, las grabaciones que hizo Circe, la puesta en voz que hicieron algunos músicos, o la musicalización, mejor dicho, de algunos poemas de Circe, y algunos fragmentos de entrevistas en donde la propia poeta habla sobre su poesía, por ejemplo, con María Teresa Andrueto, y por último, algunas fuentes bibliográficas que irán apareciendo también a lo largo de la presentación, pero que al final hago una recapitulación de ellas. Al principio decía que la conocía Circe en el Liceo 1 de Tacuarembó, y ahí la vemos a ella en su faceta docente. El año en el que se reincorporó a educación secundaria. Circe estuvo destituida durante la dictadura, Ariel Ferreira, su marido, estuvo preso, y en el año 85 Circe regresó a las aulas, regresó a dar sus clases de filosofía en el Liceo número 1 de Tacuarembó, y ahí se la ve rodeada de estudiantes haciendo la representación de El Herrero y la Muerte, una obra de Mercedes Rein y Jorge Curi. Hay que decir que hasta hace no muchos años Circe tuvo a su cargo grupos de teatro. En Tacuarembó, de la Uni 3, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver la casa de Bernarda Alba, representada por esas actrices a las que Circe preparó en el patio de su casa o en el local de la Uni 3.
donde también enseñó griego hasta hace no mucho tiempo. Circe ha traducido a muchos poetas griegos y enseñó en el Centro de Lenguas de Tacuarembó también griego a los estudiantes del liceo. Así que me parece que es inevitable, antes de comenzar la presentación sobre su poesía, referirnos también a su tarea docente, a una colega, en definitiva. También es inevitable hablar de Circe y su relación con Tacuarembó. Como decía María José, Circe nació aquí en Montevideo, pero se fue a vivir muchos años a Tacuarembó. Su infancia la pasó allá, luego regresa y hace el liceo aquí en Montevideo, estuvo creo que fue el Liceo Val Suárez, y regresa a Tacuarembó ya cuando se casa con Ariel Ferreira y allá nacen sus hijos y allá está instalada desde hace muchos años. Es un poco el camino también que hizo su amigo Tomás de Matos, que nació en Montevideo, pero es un tacuaremboense por adopción. Y en la otra foto se la ve a Circe con sus hijos. Tengo que agradecer también a Nira Ferreira y Alicia Ferreira, que son hijas de Circe y fueron ellas quienes me proporcionaron este material fotográfico para la presentación. Y bueno, el primer libro que publicó Circe fue Plumitas. No sé si alguien lo conoce, si habían escuchado hablar de este libro que escribió esta niña de 11 años que ven en la foto. Esa es la foto de difusión que apareció en este libro, y es obra, obviamente, de sus padres. Son ellos quienes recopilan estos textos que Circe escribió a sus 10 y 11 años. Quiero destacar con esto la curiosidad de esta niña, ¿no? De la vocación poética que desde siempre tuvo esta escritora. Hace poco Circe ganó el premio García Lorca, como sabemos todos, y se alegró mucho de esa premiación porque Lorca justamente había sido el poeta de su infancia. Ella y su hermana Isis, fíjense en los nombres que tienen también estas hermanas, se aprendían de memoria los poemas de Lorca casi como un juego. Entonces esa sonoridad, esa musicalidad de los versos estuvo desde siempre en la vida de Circe, desde muy temprano, y queda en evidencia en estos poemas que voy a compartir nada más que dos de estos textos. Muchos no, todos estos libros están disponibles en la web y es posible acceder a ellos. En su momento voy a decir en dónde los pueden encontrar, porque me parece también interesante eso, poner al alcance de los colegas y también de nuestros estudiantes, que a veces no pueden acceder a los libros, que en formato digital se acerquen a esta obra. Comienza el prólogo escrito por los padres de Circe, diciendo: Dea Circe, nuestra pequeña poetisa, quiso dedicar sus versos a los niños de todas las escuelas, para que éstos, en una noche blanca, vestidos con rayos de luna, jueguen y canten con ella una gran ronda infantil. Por eso, y porque todos los padres somos un poco niños, publicamos hoy sus plumitas. No juzgaremos acá el mérito de estas plumitas, salvarán otros padres y otros niños. Para nosotros, estas poesías de los 10 y 11 años de Circe son y serán siempre únicas, y pese al tiempo, no se irán jamás de nuestra memoria. Podrá Dea Circe escribir muchos libros, hermosos sin duda, tal vez consagratorios, pero ninguno de ellos tendrá para nosotros el encanto, el valor, la emoción que tiene este pequeño volumen. Todos los mimos serán para él. Continúa el prólogo, y ahí está firmado por Julio Maya y Magdalena Rodríguez, los papás de Circe, y es a ellos a quienes esta niña les dedica los dos primeros poemas del libro. El primero se llama La Madre. Si cuando cae la tarde te sientes triste y el son de las campanas tu pena agranda, piensa en tu madre y verás la alegría que sientes en el alma. Noviembre del 42, y de la misma fecha es el otro que se llama A mi padre. A ti te lo debo todo, me tejiste el porvenir, por eso toda la vida yo te he de bendecir. Y cuando sea grande, trabajaré para ti y quererte siempre, siempre, como me quieres a mí. Creo que podría ser interesante trabajar también estos textos infantiles, lógicamente, con nuestros estudiantes, ¿no? Advertir la rima, medir las sílabas. Creo que se podría también acercar de distinta manera estos textos a los estudiantes de secundaria. Es realmente una rareza este libro, no se encuentra en papel, me ha sido muy difícil ubicarlo, sí está en algunas bibliotecas, tal vez en la cátedra Alicia Goyena esté,
ahora vamos a saber, pero de todas maneras, como decía, está disponible en la web y es de allí de donde saqué estas imágenes para compartir con ustedes. El primer libro que publicó Circe fue en El Tiempo, en el año 58, pero antes de eso hubo otra repercusión de su poesía en publicaciones periódicas. Por ejemplo, en la revista Asir, en donde colaboró muchas veces. Circe fue alumna de Bordoli, Domingo Bordoli, que era uno de los directores de esta revista. No nos olvidemos que Circe estudió en el IPA, dudó si estudiar filosofía o literatura, finalmente se decidió por filosofía. No terminó allí la carrera y continuó los estudios en la Facultad de Humanidades antes de volver otra vez a Tacuarembó. Y en el año 52, Guido Castillo firma esta presentación que hace de Circe con un poema que vamos a rescatar y a compartir hoy aquí con ustedes. Dice Castillo: Circe Maya es todavía por sus años y por la transparencia de su espíritu casi una niña. Sin embargo, su vocación se divide entre la poesía y la lectura de las más intrincadas especulaciones filosóficas. El amoroso cuidado de un padre inteligente hizo posible la publicación de un pequeño libro, Lumitas, formado por poemas escritos a los 12 años. No obstante, Circe Maya nunca se ha visto turbada por el espejismo de la precocidad, y esto nos habla de su gran modestia. La fervorosa lectura de Antonio Machado ha dejado en sus versos una huella profunda y bienhechora. Esta publicación, que se hace cuando Circe tiene 20 años, en el año 52, ya adelanta mucho de lo que dijeron los críticos después de Guido Castillo. En primer lugar, la relación de su poesía con la filosofía, y lo ha dicho Circe en más de una entrevista, cómo en sus textos es posible rastrear problemas filosóficos, ¿no? Y cómo también la poesía es una forma de construcción de pensamiento. Lejos de parecer una poesía difícil o intrincada, su poesía goza de mucha popularidad, ¿no? Con un lenguaje muy llano, muy sencillo, es capaz de hablarnos de problemas filosóficos muy profundos. Voy a presentar algunos ejemplos más adelante. Entonces quiero destacar primero eso, la relación con lo filosófico y también la herencia machadiana. El primer libro de Circe tiene un epígrafe justamente de Antonio Machado y muchos críticos se han referido a esto. Uno de ellos es Luis Bravo, cuando habla de las distintas camadas que hay entre los poetas del 60, distingue las poéticas de la temporalidad, las poéticas comunicantes y las poéticas disidentes. Circe se instala en la primera de ellas, heredera de Machado. Y este es el poema que publica Asir en el año 52, Hice el silencio en derredor. Un poema que estuvo olvidado por mucho tiempo y que se rescató con el libro Voces del Agua, al que ya me referiré. Hice el silencio en derredor, las voces interiores callaron y el silencio inundó de luz fría y pura el mundo. Hice el silencio en derredor, subieron las almas de las cosas hasta el alma. No continúo la lectura, después ustedes si quieren la pueden completar, pero llama la atención que este poema no haya integrado en el tiempo. Es decir, lo que sospechábamos se confirmó con este título que es Voces del Agua, cómo Circe organizó ese libro y no publicó todo lo que tenía escrito, sino que hizo realmente una selección y gracias al rescate que hicieron Rebeca Linke, editoras, en el año 2020, este poema aparece por primera vez ahí publicado en libro. En el año 55, pocos años después, vuelve la revista a publicar poemas de Circe. Hacemos conocer ahora con mayor amplitud la labor de esta joven poetisa. Los poemas que siguen han sido tomados de un libro suyo, aún inédito, pero de próxima aparición. Ellos, como aquel, nos muestran una voz poética pura y clara que busca expresar en forma transparente y sencilla una limpia experiencia del mundo. Otra cuestión que luego la crítica también va a destacar de la obra de Circe, el diálogo con el mundo, ¿no? Eso de la limpia experiencia del mundo, la forma transparente y sencilla. Y aquí sí, todos los poemas que aparecen publicados en Asir, luego los recoge en El Tiempo. El primer poema de ese libro es Donde había barrancas y el último es No aquella eternidad. Los otros también integran este título y como ven, ya en el año 55 estaba proyectando publicarlo, sin embargo, recién lo hace en el año 58. En noviembre de ese año aparecen estos 4 poemas en el semanario Marcha,
y ya en diciembre, Tabaré Di Paula lo destaca como uno de los mejores libros publicados en ese año. Lo primero que impresiona en el libro es su espontaneidad emocional, su sencillez expresiva, ese continuado hundimiento del poeta en las experiencias cotidianas más simples y de las que extrae su dolor, su alegría, su frescura. Aparece ya ahí el tema del dolor. La muerte de Circe cuando tenía 19 años fue una de las cosas, la muerte de su mamá, perdón, fue una de las cosas que la marcó, y hay muchos poemas que están referidos a ese tema en este primer poemario. Entonces no es solo el canto a la vida o el canto a la naturaleza o el pasaje del tiempo, sino también los temas más dolorosos que aparecen en esta poética. Este es el libro del que les hablaba hoy más temprano, Voces del Agua. Se publicó recién en el año 2020, pero recoge los poemas de adolescencia de Circe. Es decir, cuando su editorial, sus editoras, Rebeca Link Editoras, la invitan a publicar algo inédito, Circe les ofrece este librito donde tenía los poemas que había descartado en el tiempo, todos aquellos poemas que quedaron fuera. Y es realmente un hallazgo, ¿no? No es común que una poeta al final de su obra traiga aquellos poemas que escribió en su juventud y que en algún momento, basados, no sé, en el criterio del rigor, de la exigencia, los haya dejado de lado. Sin embargo, Circe decide mostrarlos, y ahí está en la tapa del libro el cuaderno que encontró con su letra infantil o juvenil, porque hay poemas, por ejemplo, que los escribió cuando era estudiante en el IABA, y justamente se lo dedica al libro a Nené Riccieri, compañera de estudios, y fue la primera en leer estos textos cuando eran todavía estudiantes en el IABA. El libro tiene 4 secciones: poemas de la lluvia, poemas del río Mar, fluir del tiempo y el viaje a Laureles. Y es impresionante cómo se advierten los temas que luego Circe va a desarrollar en los libros posteriores. Por ejemplo, la contemplación del mundo, la preocupación por el pasaje del tiempo, por supuesto que la naturaleza y en particular el agua. Lo anuncia ya el título, es un poemario lleno de playas, de ríos, de arroyos, de lluvias, y dicen las editoras en su presentación: Voces del Agua constituye un eslabón perdido encontrado entre el libro infantil Plumitas del 44 y su primer poemario adulto en el tiempo del 58. Creemos que se trata de una de las vías para sumergirse en el origen de una estética ya consolidada, que cuenta entre sus principales tópicos con el que la poeta ha llamado con tanto acierto modos del tiempo. Y de eso es de lo que quiero hablar en esta diapositiva, con su primer libro, tal vez uno de los más conocidos por ustedes, y en el tiempo. Este sí sé que está en la casa de Alicia porque lo consulté en su momento. Esta es la primera edición del año 58. Es una edición de autor, no lo hizo con ninguna editorial, pero sí tiene unas páginas preliminares que funcionan como el prólogo, obviamente, a este primer libro, pero se han transformado con el paso de los años en el prólogo a toda la obra de Circe. Cuando en el año 2007 Rebeca Link Editoras publica su obra poética completa, recuperan también este prólogo y funciona realmente como la puerta de entrada, digamos, ¿no? A toda la obra, no solamente a este primer libro, porque yo creo que en este primer libro ya están condensados muchos de los tópicos o de los temas que Circe desarrolló en los libros posteriores. Voy a leer algunos fragmentos nada más de este prólogo. Dice el segundo párrafo: se considera muchas veces a la belleza como una esencia aislada de lo real, del vivir cotidiano, y aún en oposición con él. De modo que las ocupaciones corrientes, la vida en compañía, serían trabas para el creador. Comparto, al contrario, la opinión que ve en la experiencia diaria, viva, una de las fuentes más auténticas de poesía. Su expresión adecuada es un lenguaje directo, sobrio, abierto, que no requiera cambio de tono con el de la conversación, pero que sea como una conversación con mayor calidez, mayor intensidad. La misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes en la existencia y no introducirnos en un mundo poético exclusivo y cerrado. No voy a continuar con la lectura, pero como ven, aquí hay una intención, ¿no? Están
postulados, digamos, lo que se propone explícitamente la poeta con su quehacer poético. Distingue las distintas secciones que tiene el libro, mar y ciudad, verano, y me interesa también lo que dice al final. Dice, en general los poemas tendían a agruparse en conjuntos, en unidades más grandes, tal vez porque no he logrado dar en ninguno de ellos aisladamente la totalidad de lo que querían expresar. Es por eso que no he seguido eliminando y seleccionando. Ninguno parecía valer por sí solo. Los dejo pues que se apoyen unos en otros, que busquen crear una atmósfera común que los sostenga. Y creo que esto que ella dijo para su primer libro, con respecto a los poemas que se apoyen unos en otros, vale también para su obra completa. Que los libros se apoyen unos en otros, podríamos llegar a decir, para ver también esa unidad de conjunto que tiene toda la obra de Circe. Este libro tiene un epígrafe de Antonio Machado: ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Ahí está la influencia de la que hablaron Guido Castillo, de la que también habló Luis Bravo, y que es tan evidente en este primer libro, pero también en otros posteriores. Y compartí ahí la imagen del retrato, del óleo, que le hizo Dumas Oroño, el padre de Tatiana Oroño, otra poeta. Dumas, amigo de Julio Maya, el papá de Circe. Ahí se ve a una Circe más o menos en los años en los que publicó En el Tiempo. Este es un cuadro que hasta el día de hoy está en la casa de Circe, en el descanso de su escalera. Y lo que tenemos aquí es el primer poema de este libro, donde había barrancas. Pero antes, sospecho que están mirando la foto, me parece una joyita esta foto, realmente, un testimonio documental muy importante, porque en el prólogo Circe dice que muchos poemas de la primera parte se corresponden a unas felices vacaciones que he pasado en campaña, en Paysandú y en Tacuarembó. Y aquí hay una foto. Ahí está Circe con su esposo, Ariel Ferreira, en el arroyo Caraguatá, en el verano del 57. Y voy a leer el primer poema. Otra vez se levanta de la memoria el golpe del remo contra el agua. Brilla el arroyo y tiemblan las hojas en la sombra. Miran ojos risueños, pelo mojado, arriba azul y sol y azul. Mira los troncos negros y rotos, oye el agua. Tibia madera siento todavía en la mano, y a cada golpe sordo que da ahora mi sangre se vuelve a hundir el remo en verde frío y algas. Un tallo firme y verde venía enero alzando, y venían del viento, del amor, y venían de la vida, alas rojas y en vuelo los días del verano. Rema, remero, y no escuches el golpe negro del remo. El golpe corta trozos cortos de tiempo, trozos iguales, casi relojería, y se piensa que a dónde se van cayendo un golpe y otro golpe junto al vuelo del día. Mira que se ennegrecen las blancas horas, y de querer pararlas, ya casi duelen. Caen al alma fríos y de ceniza los golpes que en el agua dieron los remos, y atrás se ve la cara tersa del río, el rostro del verano, azul y liso. Creo que este poema condensa también muchos de los tópicos de la obra de Circe, la memoria y el recuerdo como respuesta al pasaje del tiempo, todo el mundo sensorial, ¿no? La cantidad de sinestesias o de descripciones que hay en estos versos, el tiempo que fluye o que huye y el instante que acaba de morir. Esa va a ser una de las grandes preocupaciones en la obra de Circe, cómo asir o cómo retener el tiempo. Me parece interesante prestar atención justamente a los tiempos verbales. Siempre me parece un ejercicio muy rico en poesía ese, y en particular en la obra de Circe, que justamente está referida al pasaje del tiempo. En este poema, por ejemplo, tenemos verbos que están siempre en presente, ¿no? Y justamente la preocupación es cómo asir o cómo retener el presente. Otra vez se levanta de la memoria el golpe del remo contra el agua. Y ese remo que va cortando trozos iguales de tiempo, ¿no? Hundiéndose en el agua, casi relojería. El corazón del poema, en esos versos pentasílabos y hexasílabos, rema, remero, y no escuches el golpe negro del remo, condensa, me parece, uno de los principales temas
de este texto, que es justamente el pasaje del tiempo, ¿no? La indiferencia de la naturaleza frente al pasaje del tiempo humano. Hay otro poema de Circe, que no lo transcribí aquí, que se llama justamente Poemas de Caraguatá. Son varios poemas que inician el libro Dos Voces del año 81, y a pesar de que ustedes no lo tienen en la pantalla, voy a leer algunos fragmentos. Varios relojes invisibles miden el pasaje de distintos tiempos. Tiempo lento, las piedras, vuelta a arena y cauce del río. Más adelante dice, apoyado a la vez en roca y árbol, un ser de parpadeos y latidos, un ser hecho de polvo de memoria, está allí detenido y quiere penetrar disimuladamente en otro ritmo, en otro tiempo ajeno. Este poema, que es del año 81, me parece que dialoga también con este Donde había barrancas y tiene al tiempo como eje central. Hay varias aristas para poder analizar desde una perspectiva crítica estos textos. Por ejemplo, Gastón Bachelard, ¿no? Y su Poética del Instante. Dice Bachelard, la poesía es una metafísica del instante. Y me parece que eso también puede ser una interesante puerta de entrada o una llave de interpretación para muchos textos de Circe. O los aportes de María Zambrano en Poesía y Filosofía, cuando distingue dos tipos de tiempo, ¿no? Ese tiempo técnico, digamos, en el que estamos todos, al que estamos todos sujetos, la hora, ¿no? El minuto, y ahí dice Zambrano, el ser humano está bajo el tiempo, y el otro, el momento en el que nos podemos poner sobre el tiempo. Y eso habla de la lucidez. Entonces, esa lucidez del poeta, esa lucidez del artista, capaz de aprender o apresar el instante, eh, hacen que, en definitiva, el tiempo perviva, ¿no? ¿Cuál es la forma de recuperar ese tiempo perdido? Bueno, una de las posibles claves parece ser, en la poética de Circe, el recuerdo. No me quiero extender mucho en el análisis o en el comentario de los poemas, pero sí quiero dejar eso, algunas pistas, como para después puedan profundizar o buscar ustedes estos textos. Bueno, hay dos poemas más de este libro, uno en Tacuarembó, en honor a mi ciudad natal y a la ciudad donde vive Circe. En el Tacuarembó borroso y simple de mi niñez, jugué en calles de tierra, en los días del agua y la alegría, hice vasos con greda. Por mis sueños dichosos hay caminos desiertos, de la greda mojada que veía al acabar las calles y al empezar el cielo. Al acabar las calles y empezar los caminos, veía tierra ocre y unos árboles viejos. No recuerdo más. Agua de la memoria en que todo naufraga, cielo barrido siempre por el viento. El recuerdo o la imposibilidad de retener toda la memoria, sino solamente la posibilidad de reconstruir cada presente, también va a ser una de las constantes en la poética de Circe. Y eso me parece que se advierte en este otro poema también en el tiempo, que se llama Yéndose. No eran para guardar los días, las semanas aquellas, horas blancas de deslizar y vuelo, no eran para guardarlas. Olas nocturnas, noches de puro movimiento, olas de azul y sol, como eran las mañanas. Al hacerse oleaje se volvían espuma, no se pudo guardarlas. ¿Cómo guardar el ruido resplandor que se quede, que no se deshaga? Así venía el tiempo como hecho de su fuga, y de su mismo irse nos venían las horas. Como venían yéndose eran la sed y el agua, una instantánea luz que se hacía de sombra. ¿Cómo guardarlas? Solo en choque en la roca, la espuma, solo en vuelo, las alas. También me parece que el final de este poema resume eso, ¿no? La imposibilidad de aprender, de asir, de tocar las cosas, la espuma, el vuelo de las alas, y destaco también el título, ¿no? En ese gerundio, hoy hablaba de los tiempos verbales. Me parece interesante también este gerundio que plantea a la acción en su transcurrir, ¿no? En ese irse, en ese yéndose, y el uso también de los pretéritos imperfectos, otro tiempo al que es muy frecuente en la obra de Circe. Pero no quiero aburrir a los colegas de literatura con este análisis gramatical. Pasemos a otra faceta de esta poeta. Es muy interesante estudiar a Circe o ver a Circe en relación con otras poetas de su época, ¿no? De su tiempo, porque no hay que olvidar
que Circe estuvo siempre muy, no quiero decir recluida, pero viviendo en Tacuarembó, ¿no? En la periferia, alejada de Montevideo, practicando un género literario que también puede considerarse periférico. Los editores siempre se quejan de que la poesía es lo que menos vende, ¿no? Entonces, esta mujer que escribe en el interior, que publica esporádicamente con Nancy Bacello, y ahora voy a hablar un poquito de ella, se ganó un lugar muy importante en nuestras letras, afortunadamente, y creo que es también responsabilidad de otras mujeres editoras que son quienes la devuelven otra vez al escenario literario. Rebeca Link Editoras en 2007 publican la obra poética completa de Circe, y Circe vuelve a estar otra vez en las librerías, entre los lectores, estudiada en los liceos, y eso me parece que habla también de la conformación de un canon. Leíamos recién cómo Circe desde los primeros años fue admirada por sus mayores, por sus contemporáneos y por sus mayores, Guido Castillo, por Dolly. Ahora vamos a leer algo sobre Amanda Berenguer. Sin embargo, por mucho tiempo era inaccesible, era muy difícil encontrar los libros de Circe. Yo anduve buscando por muchas bibliotecas en su momento, una de ellas fue la Casa de Alicia, y ahí me encontré con primeras ediciones de los libros de Circe, pero no era accesible, digamos. Y por suerte, la circulación que propiciaron Rebeca Link Editoras volvieron eh, a ponerla otra vez en consideración de los lectores y de los jurados. Si vemos los premios que ganó Circe, todos son posteriores a 2007. O sea, esa aparición editorial propicia que algunos eh, que se habían olvidado o que no la contemplaban, bueno, vuelvan los ojos hacia Tacuarembó y hacia esta escritora. Pero no me quiero ir por las ramas, para eso preparé este PowerPoint. Y ahí tenemos a Circe con Silvia Guerra, que presentaba su primer poemario en 1990, una poeta posterior a Circe, y junto a Nancy Bacello, su editora. Nancy Bacello fue una figura muy importante durante los años 60 y 70, como recordarán, fue la gran gestora de lo que fue la Feria Nacional del Libro y el Grabado, la responsable de una revista sobre poesía, como fue Siete Poetas Hispanoamericanos, y posteriormente el sello editorial Siete Poetas Hispanoamericanos. El primer libro de Circe, adulto, en el tiempo, dijimos, fue un libro publicado en forma independiente, una edición de autor, pero luego todos los libros los sacó con Nancy, los publicó bajo el sello de Siete Poetas Hispanoamericanos. Pensé que venían algunas de esas fotos, pero no. Este es el segundo libro de Circe, Presencia Diaria, del que leí hoy el epígrafe para esta presentación. Lo que tengo aquí son dos cartas que están en la Biblioteca Nacional. Esto lo rescató Ignacio Bachter en un artículo que se llama Circe Maya, Amanda Berenguer, Poéticas por Cartas. Hay una colección que se llama Lo que los archivos cuentan. Esta es la entrega número 5. Todos estos libros están disponibles para descargar en la página de la Biblioteca Nacional, como lo ven ahí. Y es interesante siempre, ¿no? El consultar manuscritos y consultar las cartas, ¿no? Que eran las redes sociales de aquel momento. Esta correspondencia entre Circe y Amanda Berenguer fue desde el año 76 hasta el año 81, y comienza cuando Amanda le envía de regalo el disco Dicciones, un disco también muy original, una puesta en voz muy original que hace Amanda Berenguer, una poeta de la generación del 45, y que se lo envía de regalo a Circe. Voy a leer ese borrador que ustedes tienen ahí. Dice: querida Circe, qué lindo esto de escribirte. Debía haberlo hecho antes, cuando recibí la hermosa carta que me trajo Ciro. Perdóname el retraso, pero han habido tantos problemas. Todo este tiempo estuve envuelta primero en la terminación y luego en la impresión de mi libro Composición del Lugar. Te lo envío aparte. Es un libro que quiero mucho, porque he trabajado en él minuciosa y entusiastamente. Lo que me dices en la carta del disco me importa muchísimo. Siento que recibiste la finalidad que persigo, que no es otra que la recreación, es decir, aprender de nuevo como si fuera la primera vez. Quizá todo lo que hagamos tenga ese sentido, apresar lo intacto, entrever lo insomne, por debajo de tantas hojas y escamas y párpados apretados.
Leí un poco más que la imagen que tienen ustedes ahí. En este libro están los documentos y además la transcripción. La carta que está al lado es la respuesta de Circe a Amanda el 7 de febrero del 77. Querida Amanda, la lectura y la mirada, debiera decir, de tu libro me sumió en un estado de gran inquietud y por eso he demorado esta vez en contestarte. Confieso en principio una desesperante insensibilidad para todo el aspecto visual del lenguaje. No sé si recuerdan, Composición de Lugar tiene una puesta en página muy particular, los poemas van dibujando, a veces como caligramas, ¿no? En la página, distintas figuras. Aunque reconozco la perfección de los grafismos, a varios mi hija quiere transformarlos en murales, yo en cambio me siento deslumbrada siempre por la primera versión de los poemas. En realidad la segunda y la tercera también me llegan, pero mal leídas, como tú no querrías que se leyeran. Vuelvo a sacarlas de las hojas y a darles dimensión puramente temporal. Hasta llego a saltear, perdón, los signos matemáticos. En una palabra, a la segunda y a la tercera versión las destrozo bárbaramente, pero disfruto igual muchísimo. Parece que este intercambio sincero, ¿no?, entre dos poetas que están también construyendo su poética y dándose a conocer o mostrándose lo que están haciendo y compartiendo con sus colegas, es interesante. El texto continúa con distintas apreciaciones y el diálogo entre ellas también continuó por algunos años. Así que los invito a que se acerquen a esta entrega número 5 de Lo que los archivos cuentan para conocer estas dos cartas y otras que hicieron al diálogo entre Circe y Amanda Berenguer. Esta es la diapositiva que esperaba encontrar hoy con los títulos que publicó Circe durante la dictadura o casi ahí en el año 70. Estos todos corresponden a 7 poetas hispanoamericanos, el sello de Nancy Bacello. Hay que decir que durante la dictadura Circe fue separada del cargo y es ahí que se pone a estudiar griego, a partir de la radio, que tenían un programa allá en Tacuarembó que se llamaba La Hora de Grecia. Se interesa por el idioma, escucha un poema leído en griego, se fascina y consigue en forma autodidacta acercarse al idioma y convertirse en una gran traductora. Circe estuvo en Delfos, la invitaron a un congreso que hubo de traductores de griego y fue muy celebrada su participación y la reconocieron como una de las mejores traductoras de Cavafis, por ejemplo, entre otros escritores griegos. Pero quiero leer estos poemas que hablan primero de la estética general de Circe y esa convocación de la cercanía o del diálogo. Justamente El Puente se llama este libro, publicado en el año 70, es el tercero que publica, y dice: en un gesto trivial, en un saludo, en la simple mirada dirigida en vuelo hacia otros ojos, un áureo, un frágil puente se construye. Baste esto solo, aunque sea un instante, existe, existe. Baste esto solo. Pienso también en nuestra tarea docente, ¿no? Cómo también nosotros estamos construyendo esos puentes, a veces con la mirada, a veces con los textos, en el encuentro con nuestros estudiantes. Y otro libro importante de la obra de Circe es Cambios, Permanencias, un libro que denuncia algunos aspectos. No lo incluí aquí, pero Circe también participó de Poesía Uruguaya Rebelde, ahí está Otra Voz Canta, es decir, también se animó a denunciar muchas veces entre líneas con sus poemas lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Todo el tema de la censura, de la persecución, de la desaparición. Recordemos que fue la autora de ese precioso poema que Daniel Biglietti musicalizó, que es Otra Voz Canta, que ahora van a ver el manuscrito. Pero fíjense en este poema que se llama Cartas, y está en el libro Cambios, Permanencias. Te mando unos dibujos, muchos besos, saqué notas muy lindas, muchos besos, y así, entre beso y beso de papel, las noticias, la palabra animosa, la esperanza, todo lo que se calla y no se escribe, late, entre letra y letra, en el papel en blanco. Sospecho que estas son las cartas que le enviaban los hijos de Circe a Ariel, su esposo, mientras estaba detenido. Hay un texto muy importante, no solo en la obra de Circe, sino en lo que es la construcción de la memoria, la denuncia de los derechos, de la violación de los derechos humanos,
uno de los primeros testimonios que se publicaron en nuestro país con respecto a los presos políticos y cómo eso influyó en la vida cotidiana de las familias y cómo lo vivió la familia fue Un viaje a Salto. Fíjense ustedes lo temprano que lo publicó en el año 87. Es un libro que tuvo muchas ediciones. Ahí tienen la primera, hecha en Ediciones del Nuevo Mundo. Rebeca Link, editora, lo reeditó en el año 2018 y es la edición que podemos encontrar en librerías, pero también fue publicado en España, en Barcelona. Las Afueras publicó este libro con un prólogo, con un estudio preliminar. Fue traducido, por ejemplo, al inglés. Es un libro que ha tenido mucho éxito y que es realmente importante en lo que hace a la construcción de la memoria del pasado reciente. Gabriela Sosa estudió este libro en la revista de la Academia Nacional de Letras. En el año 2019, organizamos un dossier dedicado a Circe y ahí dice Circe Maya en una entrevista y en un diálogo que tiene con Gabriela Sosa: yo odio el yo, dice Circe. Odio ese tono, el tono quejoso, en el que sin querer te estás haciendo la víctima, volcando la atención sobre tus problemas personales. Y agrega: Viaje a Salto tenía que ser, como puse en la introducción, algo que le había pasado a muchas uruguayas. Tenía que ser más amplio, no un problema personal mío. Hasta ahí lo que dice Circe. La propuesta de construir el texto sosteniendo la dupla de la testimoniante y la transcriptora del testimonio, tal como se establece en la declaración preliminar, consistió para Maya en mediar el discurso de una subjetividad de herencia romántica. En la introducción de este libro, Circe dice que esto es lo que le pasó a una vecina de Tacuarembó, a una amiga, a alguien que le acercó este texto y ella lo que hace es publicarlo. En realidad es lo que le pasó a Circe y a su hija cuando viajan hasta Paso de los Toros porque sabían que Ariel iba a ser trasladado hacia Salto y comparten ese viaje en tren. Si no lo conocen, es un libro precioso que además del viaje a Salto tiene páginas de un diario que es un diálogo que entabla Circe con su esposo, ¿no? Escrito en segunda persona, y justamente lo que hace es retratar esa vida cotidiana alterada que tiene que ver con una madre que se quedó sola, que a su esposo lo llevaron de un día para otro, sus hijas eran pequeñas, que es realmente muy conmovedor el texto y creo que se podría integrar también a nuestra clase en secundaria. La nombré recién a Gabriela, no quiero dejar de nombrar a María del Carmen González, que también ha estudiado mucho la obra de Circe, en este artículo, por ejemplo, que se llama Circe Maya, Poética del Diálogo. Fíjense cómo también aquí aparece esa idea que recién comentaba Gabriela Sosa en esa entrevista. Dice María del Carmen: en el enunciado poético de Circe Maya, el yo como entidad individual desaparece tras la estrategia de escritura que jerarquiza gramaticalmente la forma impersonal, la segunda persona y la primera del plural. Esta dirección es reforzada por otros rasgos como la apelación al lector, convocando a su participación, la presencia del mundo exterior y su interpelación a la mirada, la intertextualidad con la literatura, la filosofía, el arte, la ciencia, el lenguaje y el mundo cotidiano. Es decir, la poesía es diálogo abierto. No es una poesía del yo, la poesía de Circe, como puede ser, por ejemplo, la de Vilariño. Y cuando aparece la primera persona del plural, aparece el nosotros. Y aparece muchísimo la segunda persona, que no siempre es común encontrar en un texto poético esa apelación directa al lector. No quería dejar de mencionar a estas dos colegas que han estudiado la obra de Circe y que también tienen puntos en contacto entre sus estudios. Para ir cerrando ya la presentación, algunos recursos que es posible incorporar al aula y que están a disposición son las grabaciones que hizo Circe. Ese primer disco se grabó en el año 70, no lo he podido hallar, sí sé que existe, lo tuve una vez en mis manos, pero nunca lo pude escuchar. Sí, Circe Maya, Imagen Final y otros textos, que está disponible en YouTube. Si ustedes buscan, van a encontrar este disco que Circe grabó en el año 96, con la lectura de muchos poemas de distintos libros. También es posible la articulación con el canto popular. Son muchos los cantautores, los músicos que le pusieron música justamente a los poemas de Circe. Pensemos que el grupo Los que iban cantando, donde estaba, por ejemplo, Lazaroff,
le debe ese nombre a un poema de Circe que se llama Los que iban cantando, un poema que está en el tiempo, ¿no? Los que iban cantando tan de mañana, iban al río, el rato se oyó su canto por el camino. Ese es un poema que cantan ellos y además le da el nombre, así que es muy importante también la presencia de Circe con respecto al canto popular. Numa Moraes musicalizó los poemas de La Lluvia, Daniel Biglietti, Otra Voz Canta, pero también Andrés Estañaro, Pablo Tosi. Todos estos materiales están disponibles en YouTube. Y aquí un documento que me parece muy importante. No es muy grande el archivo, la colección Circe Maya que está en la Biblioteca Nacional, pero hay algunos documentos, hay algunos manuscritos, algunos Circe se los dio a Ignacio Baxter y los llevó a la Biblioteca Nacional, otros me los dio a mí, por ejemplo, este manuscrito, el de Otra Voz Canta, que se custodia en la Biblioteca Nacional. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Ese es el comienzo de este poema tan conocido y que se ha convertido en un himno de la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, a pesar de que no es un poema que nazca eh, con respecto a un desaparecido durante la dictadura, sino a una estudiante de Circe que murió creo que en el año 68 o 69, ella explica esto en un video que también está disponible en YouTube, y le parecía imposible decirse que aquella estudiante tan vital, tan joven, además una estudiante del liceo, de un día para otro desapareciera, o muriera en realidad. Y bueno, ahí es que ella compone este texto, la importancia de sostener a los otros con el recuerdo y de poder decir nosotros lo que ellos no pueden decir. A pesar de esta explicación, este poema, ya digo, se convirtió en un himno y si recuerdan, en la marcha que no se pudo hacer el 20 de mayo de 2020, la convocatoria era a escuchar esta canción, ¿no? Y a poner en todos lados esta canción, no me acuerdo a qué hora, la hora que comenzaría la marcha, justamente para que nosotros seamos los que sostenemos con nuestro recuerdo a los que ya no están. No voy a hablar porque la obra de Circe es muy amplia y el tiempo que tenemos es acotado. No voy a hablar de Circe como traductora, pero tradujo, dije hoy, del griego, tradujo también del inglés. Ahí están los poemas de Robin Fulton. También tradujo a Shakespeare, lo publicó Medida por Medida en la editorial argentina Norma. Así que también la traducción puede ser una de las aristas para estudiar la obra de Circe. Y también su producción ensayística o su producción a partir de la lectura de otros textos. Circe se niega a que estos textos que integran la Casa de Polvo Sumeria sean considerados ensayos, pero realmente son reflexiones muchas veces sobre su obra, sobre el oficio de traducir. También hay que decir que Circe ha sido una poeta traducida a otros idiomas, al sueco, al inglés, al árabe, la van a traducir al esloveno. O sea, realmente es una poeta que ha tenido proyección internacional, no solamente ahora, sino desde hace ya muchos años que está publicada en otros países. Esto es un fragmento de uno de estos textos que está en la Casa de Polvo Sumeria. Voy a leer solamente el primer párrafo. Dice Circe, de las distintas tareas que pueden emprender un poeta, una de las más difíciles es aparentemente la más fácil, traducir en palabras la mirada, cambiar la percepción en poesía. Las dificultades de este propósito son en realidad inmensas. Se trata nada menos que hacer contacto entre el que mira y lo mirado, y entre el lenguaje y aquello a lo que se refiere. Continúa la explicación, el texto es más amplio, ¿no? Pero fíjense cómo termina este fragmento que transcribí aquí. Veríamos sutilmente diferente la realidad si habláramos otra lengua. O sea, una preocupación casi como de filosofía del lenguaje, ¿no? Ella muy consciente de lo que es el oficio de traducir, pero también concibe al acto creador como una traducción, ¿no? Esa experiencia de poner en palabras lo vivido, considera ella que es también una traducción. Hay una entrevista muy importante que hizo Osvaldo Aguirre en el año 94 y que se publicó en el País Cultural, en donde el título justamente es, ¿no? El poeta es un traductor. Y este es un dato que no sé si conocen, yo me enteré hace poco, que Circe publicó, mejor dicho, escribió obras de teatro. Hay una página web que lleva el nombre de Circe Maya, ahora al final van a ver esos datos, circemaya.org,
y ahí encuentran esta obra de teatro que se llama La Emiliana, y también en Revista Oro, en la última entrega de esta revista que es muy reciente, que empezó a salir en el año 2023, hay otra obra de teatro escrita por Circe. Hoy yo había comentado que ella dirigió grupos de teatro, a veces de jubilados, otras veces de estudiantes, y se vio también en la necesidad de crear textos para esas representaciones. Por suerte, esos textos están empezando a circular, así que seguramente a la brevedad podremos incorporarla también en el estudio del género dramático. Por último, menciones a los premios. Decirse que en Uruguay recibió todos los que podía recibir, varios Bartolomé Hidalgo, incluso el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria en el año 2010, el Gran Premio a la Labor Intelectual en el año 2015, y está con Tatiana Oroño recibiendo este premio, pero destaco sobre todo el que le dio la Cámara Uruguaya del Libro en el año 2017, que cuando la Feria del Libro cumplió 40 años, se propuso una votación a ver cuál había sido el mejor libro publicado en los últimos 40 años, y ganó obra poética. A mí no me deja de sorprender cómo, repito, una mujer que vive en Tacuarembó, que escribe poesía, sea elegida por el público como como la autora del mejor libro en los últimos 40 años. Me alegro, por eso celebro la popularidad o la buena salud, digamos, que tiene Circe entre los lectores. No deja de ser un dato que me llame la atención, cómo este libro fue muy merecidamente el ganador de este premio. En los últimos meses, en las últimas semanas, en realidad, trascendió que Circe ganó el premio Federico García Lorca. Ida Vitale es la otra uruguaya que tiene ese premio, y por suerte Circe está teniendo proyección internacional. Está siendo publicada en Argentina, Viento de Fondo publica una antología poética, también en España, hoy nombré Un viaje a Salto, pero también hay 2 antologías publicadas en Madrid, así que ojalá que continúe esta proyección, porque realmente es una poeta que merece ser conocida también fuera de fronteras. Por último, las referencias bibliográficas, y aquí les voy a comentar de dónde fue que saqué muchos de los materiales que vieron en esta presentación. Obra poética, el libro que recoge casi toda la poesía de Circe, porque luego de esto, no me acuerdo en el año, pero ya les digo, publicaron Dualidades. Este es el otro librito que no integra obra poética, y también fue publicado por Rebeca Linke en el año 2017, Dualidades. Y ahí están justamente las Rebeca Linke, que me interesó ponerles también cara. Estas mujeres fueron quienes en el año 2017 2007, la invitaron a irse a recopilar toda su poesía en un solo volumen, María del Carmen González, Patricia Núñez y Graciela Franco, y son hasta el día de hoy sus editoras en Uruguay, quienes han publicado Casa de Polvo Sumeria, Voces del Agua, las traducciones de Fulton. Otros libros interesantes para el estudio de Circe son, en primer lugar, Circe Maya, Palabra en el Tiempo, una coedición entre las editoras de Circe y la Asociación de Profesores de Literatura, un libro que todos los socios de la APLU recibieron en su casa o fueron a buscar los que viven aquí en Montevideo a la sede. Quedan pocos, pero todavía hay algunos, y también está disponible en librerías. Y el otro libro, La Pesadora de Perlas, que se encuentra en librerías también en Uruguay, tiene esta conversación muy interesante con otra poeta cordobesa, María Teresa Andrueto, también amiga de Circe, con quien Circe intercambió cartas en los años 90, y analizan y comentan muchos poemas y qué supone el acto creador para ellas, así que recomiendo muchísimo esa entrevista porque podemos escucharla a Circe en primera persona hablando de cómo concibe ella la poesía. Estos son 2 libros, pero se encuentran en librerías. Aquí hay un fragmento de esta entrevista, ahí está la foto de Circe con María Teresa Andrueto. Miren lo que dice Circe. Creo que la poesía también es un tipo de pensamiento que busca la precisión. Ya no una precisión como la matemática, cuantitativa, sino una precisión cualitativa del mundo, ¿no? El viento no es cualquier viento. Tú tenés que decir qué viento es, el olor a qué, y que eso quede vivo. Lo no lingüístico accede y pasa. Continúa la cita, es muy interesante, tiene muchos fragmentos y arroja mucha luz para entender la obra de Circe.
Y estos son recursos que están disponibles en la web. El dossier Circe Maya, que está en la revista de la Academia Nacional de Letras, ahí escribieron Luis Bravo, Karina Blixen, Gabriela Sosa, María del Carmen González, María Teresa Andrueto. Hay muchos artículos que estudian distintos aspectos de la obra de Circe, y en la revista SIC de la APLU, de la Asociación de Profesores de Literatura, también hay varios artículos y están todos disponibles para la descarga en la web. Estos son los sitios web que les comenté hoy más temprano, circemaya.org. Como ven, hay muchas entradas, hay entrevistas, ahí está la obra de teatro, prosa, música. También pueden escuchar allí varias musicalizaciones que hicieron a veces los propios familiares de Circe. Ahí está en su foto a los 90 años, la foto de Plumitas y la foto de más reciente, con 90 años. Y el día que Circe cumplió 90 años, su obra se liberó, es decir, se publicó en forma online, y ahí tienen la página web y están todos los libros para que ustedes puedan acceder a ellos en forma digital. Me parece un dato interesante para poner a disposición estos textos, también para nuestros alumnos. Y así como empecé leyendo un poema de Circe que se llama Junto a mí, que me parece que es un arte poética, me gustaría cerrar leyendo este poema del libro Breve Sol. Se llama Invitación. Me gustaría que me oyeras la voz y yo pudiera oír la tuya. Sí, sí, hablo contigo, mirada silenciosa que recorre estas líneas, y repruebas tal vez este imposible deseo de salirse del papel y la tinta. ¿Qué nos diríamos? No sé, pero siempre mejor que el conversar a solas, dando vueltas a la frase, a sonidos, el poner y el sacar paréntesis y al rato colocarlos de nuevo. Si tu voz interrumpiera y quebrara esta misma línea, adelante, ya te esperaba. Pasa, vamos al fondo, hay algunos frutales, ya verás, entra. Muchas gracias. Muchas No sé si hay gracias. o preguntas. Este es el momento para iniciar un diálogo, si les parece, para que me cuenten también cuáles han sido sus experiencias, si la han trabajado, si la han leído, si esto fue útil, si les presenté cosas que no sabían o ya conocían todo. Yo supongo que muchos profesores están empezando a estudiar también la obra de Circe al empezar a trabajarla en secundaria. Así que yo también estoy Así abierto. es. Ahora sí, bueno, Ahora sí. que tu exposición tuvo todo, porque contarles a los y las colegas que el lunes que viene esto sigue, es un cursillo en que las colegas también del norte de Tacuara coparon el cursillo. Ana Laura Silva y Cindy Santos van a hacer una propuesta didáctica desde Tacuarembó sobre la obra de Circe. Y que tu exposición fue clarísima porque diste muchas pistas didácticas, que fue perfecta en forma y contenido, y además nos diste mucha referencia bibliográfica, que es súper, súper pertinente. Las efemérides nosotros siempre las usamos como una excusa, ¿no? En este caso, este galardón tan importante que recibió Circe, que hasta condenada por su nombre a ser poeta, ¿no? O habría que ver en el norte de Tacuara cómo están compuestas las moléculas de agua, porque son una rara mezcla que termina produciendo mucha poesía en el sentido más amplio de la palabra. Yo sé que se te cae la baba de orgullo. En fin, hemos tenido el placer con los colegas de inspección de verla asirse en las aulas, mucho este año, mucho, casi como una premonición de lo que iba a suceder, de un premio que quizás, como planteó alguna colega en el chat, llegó un poco tarde, ¿no? Como Europa se está dando cuenta que en este país se escribe y se escribe muy bien. Entonces, Néstor, agradecimiento absoluto, y creo que comparto por lo que vamos leyendo en el chat,
por supuesto, como siempre, a las colegas y amigas de la cátedra que hacen posible esto, y precioso esa fina ternura de lo cotidiano en la obra poética de Circe, ¿no? Tan sutil. Y claro, sí, comparto con Rosario, como siempre es un placer escuchar al profe Néstor Sanguinetti, y es verdad, en el chat tenés un montón de Gracias. elogios Gracias bien por los comentarios. merecidos, Yo me bien alegro merecidos. de que en el próximo encuentro, el próximo lunes, colegas de Tacuarembó presenten sus experiencias didácticas en torno a Circe, porque cuando yo, ahí está Laura y Cindy, cuando yo estudiaba ya no se la estudiaba, no la conocíamos a Circe como poeta porque era una profesora más del liceo. En mis clases de literatura uruguaya siempre invito a los estudiantes, sobre todo cuando están en el interior, que estudien y que busquen sus literaturas locales, que seguramente en sus ciudades, en sus localidades hay escritores y que es interesante llevarlos a la clase. Y bueno, nosotros nada menos teníamos que a Circe Maya, ¿no? Como una escritora local, por suerte ahora ya nacional e internacional. Así es que celebro que el próximo lunes podamos escuchar las experiencias didácticas y la recepción que tienen los estudiantes también de allá del norte. Pide la palabra Laura. Laura. Bueno, buenas tardes, Néstor. Como siempre, un placer escucharte. Eh, yo sé de tu acercamiento porque he leído la revista de APLU y todas esas cosas, entonces digo, Néstor sí que sabe muchísimo sobre su poesía. Mi acercamiento con Circe, vos sabés que yo soy una hija adoptada de Tacuarembó, y la conocí cuando, cuando llegué, porque Virginia Denaro, mi amiga, estaba trabajando esa mujer de Circe, y así fue como me acerqué a su poesía, y bueno, después con Fabián también tuvimos un acercamiento y la llevamos a clase, y estoy casi segura que la última vez que fue al liceo departamental fue llevada por nosotros, por la sala. Tengo imágenes y algún videíto para mostrar el lunes que viene donde ella define cómo fue su acercamiento con la poesía y creo que se ha convertido en la poeta de mi vida. Así que, bueno, fue un placer escucharte, hermoso ver esas fotos. Y no sabía de la revista Oro, así que ya voy a correr a buscarla porque me interesa leerla Bien, también. He ido a alguna de sus presentaciones con las niñas, las chiquilinas que ella ensayaba y hacía la puesta en escena, así que me gustaría mucho tener esa obra. Gracias, Néstor. perfecto. No, por favor, gracias. Laura, los redactores de la revista Oro tuvieron la gentileza de donarnos un ejemplar para cada uno de los liceos con bachillerato del país. Así que pedilo en la biblioteca del departamental, que seguro la encontraste. ¿Tá? Bárbaro, Hay que muchas decir gracias, también María que José. la biblioteca del Liceo número 1 lleva el nombre de Circe, Circe Maya. No sé si hay más colegas de Tacuarembó o de otro punto del país. Hay un montón, me parece que No somos una estamos secta. invadidos. Sí, estamos invadidos por gente de Tacuarembó, aunque no digan nada. No, pero una maravilla. Además, yo pienso, cada vez que vos nombrás a Circe, en el lugar que estés, pero sobre todo con gente vinculada con Tacuarembó, no hay quien no tenga una anécdota, un cuento, y son todos de gratitud hacia Circe, porque además de todas las bondades como escritora, tiene bondades como persona, Circe. Claro que sí. Ha trabajado y trabaja honorariamente en pro de la gente que más lo necesita, sobre todo de las infancias y de las juventudes, ¿no? Es que Eso estos talleres, la enseñanza de griego, por ejemplo, los talleres los hacían en forma gratuita. Cuando Circe ganó el Gran Premio Nacional de la Labor Intelectual, donó el premio para la reconstrucción que se estaba haciendo en ese momento y que se va a inaugurar próximamente del Teatro Escayola. O sea, el premio incluía una parte económica y Circe la donó y la devolvió, digamos, a todos, en definitiva, para que todos disfrutemos de eso. Así que ese dinero fue invertido en la remodelación del Teatro Escayola que próximamente va a estar funcionando otra vez en Tacuarembó. Perdón que acapare la palabra, pero
todo genera un nuevo comentario. No sé si hay más comentarios de los colegas, me gustaría escucharlos. Todos los colegas alaban también tus cualidades como lector, Néstor. Así que la puesta en voz de la poesía sabemos que es algo muy importante. Si el teatro es un género para ver, la poesía es un género mucho para escuchar. Y parece que te estás destacando mucho en eso, Néstor. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, la cita será el próximo lunes. Son todos agradecimientos, Néstor. Por supuesto, de nuevo, de parte de nosotros como equipo de la Casa de Alicia, un placer este encuentro. Y comentarles además a los colegas la generosidad de Néstor de compartir esta presentación que recibimos y que tanto disfrutamos. Se las vamos a hacer llegar a todos los compañeros que están asistiendo hoy vía mail con ese material preciosísimo bueno, que tuvimos el placer de ver y que a muchos nos sorprendió, como ya lo habíamos comentado previo cuando estábamos haciendo la prueba, pero bueno, los colegas también lo dicen acá, así que muchísimas gracias, Néstor. Te esperamos el lunes también y siempre que quieras, por supuesto. Muy bien. No, yo creo que los profesores somos difusores, ¿no? Y tenemos que hacer esto, compartir, si tenemos el material, si tenemos el dato, hay que darlo porque somos multiplicadores y esto se va a replicar en otras aulas. Yo soy un gran agradecido de los docentes que tuve, entre ellos Circe, así que bueno, creo que el ejemplo viene de ahí, esa generosidad viene de Circe también. Bueno, vea, además está decir que queda grabado este encuentro, ¿no? Sí, sí. Que le vamos, como siempre, gracias a los dedos mágicos que andan por ahí, y que además hemos verificado con los colegas que las grabaciones de nuestros encuentros en la Casa de Alicia, los colegas realmente recurren a ellas como material didáctico, o sea que estamos haciendo un banco muy interesante, así que bueno, todo agradecimiento en el día de hoy. Agradecimiento y disfrute y viva la poesía, ¿verdad? Siempre. Gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene. Hasta la Chao. próxima. Chau, chau.